El día de hoy les vengo a hablar acerca del capítulo 31 del libro Terapia Nutricional Médica Integrativa y Funcional que lo están viendo en pantalla. Los invito a leer, este es un libro súper completo y muy interesante. Bueno, continuando, eh, este libro fue publicado por Springer Nature en 2020. La autora de nuestro capítulo de hoy se llama Filomena Tindray, la cual pues esta es una especialista en medicina integrativa y funcional. El capítulo que veremos hoy se titula Influencia de la nutrición en la salud hormonal. Les comento que lo que veremos hoy no es el enfoque hormonal convencional, pues al que estamos acostumbrados, sino que esto será un video un poco muy completo, más profundo y sobre todo creo que más interesante. Lo primero que me gustaría hacerles ver es el marco conceptual desde el que trabaja la doctora Tindre, porque es completamente diferente a la medicina convencional, ya que cuando hablamos de medicina funcional e integrativa, estamos hablando de un sistema de pensamiento clínico que pues no se conforma con solo tratar síntomas aislados, sino que el objetivo central es identificar y corregir la causa de raíz del desequilibrio hormonal. ¿Qué significa esto?, te preguntarás. Bueno, significa que antes de prescribir una terapia de reemplazo hormonal, o antes de recetar una pastilla para el tiroides, o antes de hacer cualquier intervención hormonal directa, nos preguntamos, ¿por qué está fallando este sistema? ¿Qué es lo que hay detrás? Y para responder a este tipo de preguntas, la medicina funcional usa herramientas muy precisas, como lo es la evaluación clínica detallada, los análisis biomarcadores avanzados que pues van mucho más allá de lo que se pide en un laboratorio convencional, y un abordaje personalizado para cada paciente. A mí esto en lo personal creo que es un poco muy innovador, ya que pues cambia totalmente el paradigma. Y pues no se trata solamente de que sus hormonas están bajas, tome esto, no, sino que se trata de entender el sistema completo. Y ahora viene algo que creo que es súper clave en este capítulo, el cual es el orden de evaluación y el tratamiento hormonal. ¿Por qué? Porque nuestra autora nos establece que existe una secuencia específica, o sea, una cascada jerárquica, vaya, la cual pues debemos seguir para que el tratamiento sea verdaderamente efectivo. Y como vemos en la pantalla, este es el orden. Primero, vamos a trabajar la sensibilidad a la insulina. En segundo lugar, evaluaremos y tratamos la función suprarrenal. En tercero, revisamos el estado tiroideo. Y cuarto, abordamos las hormonas esteroides sexuales, que es el estrógeno, progesterona y testosterona. ¿Por qué ese orden? Bueno, nuestra autora nos explica que es porque estos cuatro sistemas están profundamente interconectados, ya que la resistencia a la insulina afecta a las suprarrenales, el estado suprarrenal afecta a la tiroides afecta a las hormonas sexuales. Y aquí viene algo que creo que es súper clave, ya que nuestra doctora nos dice que en su experiencia clínica, cuando se equilibran correctamente los primeros tres sistemas, muchas veces las hormonas sexuales se autorregulan solas. O sea que en muchos casos podemos evitar la terapia de reemplazo hormonal simplemente corrigiendo los sistemas previos. Eso es enorme y es lo que vamos a explorar a lo largo de esta presentación. Entonces, empecemos con el primero y más fundamental de los sistemas, la insulina. Bueno, la insulina es una hormona producida por las células beta del páncreas y su función principal es facilitar que la glucosa entre a las células para ser utilizada como energía. Hasta ahí, aparentemente todo conocido. Pero lo que nos interesa aquí es lo que pasa cuando este sistema empieza a fallar. La resistencia a la insulina es una condición en que las células del cuerpo no responden adecuadamente a la señal de la insulina. Es como si las células se volvieran sordas a su mensaje. Cuando esto ocurre, el páncreas produce más y la insulina, para compensar los niveles sanguíneos de la glucosa, empieza a subir. Y con el tiempo todo el metabolismo se ve súper afectado. Aquí hay un dato que es importante pues dar a relevar. La resistencia a la insulina es la base fisiopatológica de una cantidad enorme de enfermedades crónicas, como lo es el síndrome metabólico, la prediabetes, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, inflamación crónica y sí, también los desequilibrios hormonales. De hecho,
La doctora Tindrae establece que el 25% de los individuos con peso normal pueden tener resistencia a la insulina sin saberlo. Eso es uno de cada 4 personas que aparentemente están sanas. Algo que me parece súper valioso en este capítulo es que nos muestra que la resistencia a la insulina no es un diagnóstico de sí o no, sino que es un espectro progresivo con 5 estados bien definidos. Todo comienza con una situación de sensibilidad normal a la insulina. En esta fase, nuestro organismo regula adecuadamente la glucosa y los niveles hormonales se mantienen dentro de rangos saludables. Después aparece la resistencia a la insulina. En esta etapa, nuestro cuerpo todavía logra mantener los niveles normales de glucosa, pero ya empieza a necesitar pues producir cantidades mayores de insulina para lograrlo. O sea, básicamente es que nuestro organismo comienza a superesforzarse más para realizar la misma función. Conforme este proceso pues sigue avanzando, aparece la intolerancia a la glucosa. Aquí nuestro cuerpo ya empieza a tener dificultades para controlar los niveles de azúcar, especialmente pues después de las comidas. Después ya empezamos a desarrollar la prediabetes. Esta fase me parece especialmente importante porque ya nos está pues presentando una señal de advertencia súper clara. Y aunque entre comillas todavía no existe el diabetes tipo 2, los riesgos cardiovasculares ya empiezan a aumentar considerablemente. Y ya por último, aparece la diabetes tipo 2, que es cuando nuestro organismo ya no puede mantener un control adecuado de la glucosa y las células betas del páncreas comienzan a deteriorarse. Bueno, importa porque la intervención en las etapas tempranas es muchísimo más efectiva y pues puede revertir completamente el proceso. La progresión no es inevitable, pero sí se puede detener y se puede revertir. Ahora me gustaría que veamos algunos datos epidemiológicos porque pues realmente son impactantes, ya que la diabetes tipo 2 en niños aumentó más de 1000% en 2 décadas. Pasen un momento. Y ahora quiero que veamos algunos datos epidemiológicos, porque ahora me gustaría que veamos los datos epidemiológicos, porque honestamente son impactantes, ya que la diabetes tipo 2 en niños aumentó más de 1000% en 2 décadas. Pasen por un momento ese número en su mente, 1000%. Es importante mencionar que pues se relacionaba con que era una enfermedad de adultos mayores, mientras que hoy en día ya estamos viendo que el 40% de los niños con sobrepeso, en al menos en Estados Unidos, tienen algún grado de resistencia a la insulina. Ahora bien, la buena noticia es que hay evidencia sólida de que se puede hacer algo al respecto. En el estudio del programa de prevención de la diabetes realizado en 2002 con más de 3.200 personas con prediabetes, comparó 3 grupos: placebo, metformina y modificación del estilo de vida. Y los resultados fueron súper contundentes. La intervención en el estilo de vida, que consistía en una pérdida de peso de al menos 7% y 150 minutos semanales de actividad física. Esto pues redujo la incidencia de diabetes tipo 2 en un 58%. La metformina, que es el medicamento estándar, solo la redujo en un 31%. El estilo de vida fue casi el doble de efectivo que el medicamento. Uno de los aspectos más sofisticados de este enfoque es la estadificación funcional en 3 etapas, la cual está basada en biomarcadores, que nos permite detectar la resistencia a la insulina mucho antes de que aparezca en los análisis convencionales. En la etapa 1, la más temprana, lo que vemos es la disminución de la adiponectina. Esta es una hormona producida por el tejido adiposo, que tiene efectos insulinosensibilizadores. Es el primer marcador que cae. Y lo importante es que en esa etapa la insulina en ayunas todavía puede estar normal. Si solo pedimos insulina y glucosa, podríamos pensar que pues todo está bien, cuando en realidad ya hay una disminución incipiente. En la etapa 2 ya tenemos adiponectina. Baja más la insulina en ayunas elevada, en HOMA-IR, que es un índice calculado, ya está alto.
entonces empiezan a aparecer síntomas metabólicos. En la etapa 3, la más avanzada, tenemos además de todo lo anterior una proinsulina elevada. Esta es un precursor de la insulina, que en condiciones normales se procesa casi por completo. Cuando aparece elevada en sangre, significa que las células beta del páncreas ya están bajando de manera muy ineficiente y que hay una disfunción real de las células productoras de insulina. La clave de todo esto es que si esperamos a que aparezca la diabetes para intervenir, ya perdimos un tiempo súper valioso. Continuamos ahora con el panel de laboratorio completo para que logremos evaluar la resistencia a la insulina, porque esto es algo súper práctico que quiero que se lleven de aquí. La HbA1c o hemoglobina glicosilada refleja el promedio de glucemia de los últimos 3 meses. El rango óptimo funcional es menor a 5.6%, entre 5.7 y 6.4 ya es prediabetes. El OMAIR se calcula con una fórmula simple. Insulina en ayunas multiplicada por glucosa, dividido entre 405. Un valor óptimo es menor a 1.5. En la medicina convencional se acepta hasta valores bastante altos, pero funcionalmente ya estamos viendo problemas desde el 1.5 en adelante. La adiponéctica, como ya mencioné, es el primer marcador que cae. Queremos valores por encima de 10 microgramos por mililitro. La insulina en ayunas es medicina funcional. Tiene un rango de 2 a 6 microunidades internacionales por mililitro. El laboratorio convencional acepta hasta 25, lo cual desde la perspectiva funcional es inaceptable, porque significa que ya hay hiperinsulinemia compensatoria. Y finalmente la proinsulina, los triglicéridos y el HDL. La curva de glucosa e insulina postprandial y la proteína C reactiva ultrasensible para medir inflamación de bajo grado. Todos estos en conjunto nos dan un cuadro completo. Continuamos con el síndrome metabólico. Es la constelación clínica que se forma cuando la resistencia a la insulina avanza. Para diagnosticarlo se necesitan al menos 3 de los siguientes 5 criterios. En primer lugar, la obesidad abdominal, con circunferencia de cintura mayor a 102 centímetros en hombres o 88 en mujeres. Segundo, triglicéridos elevados. Tercero, HDL bajo, menor a 40 en hombres y 50 en mujeres. Cuarto, presión arterial elevada. Y quinto, la glucemia en ayunas. Un punto que me parece muy importante aquí es la distinción entre la grasa visceral y la grasa subcutánea. La grasa visceral es la que se acumula alrededor de los órganos abdominales. Es metabólicamente activa. Produce adipocitocinas inflamatorias. Aumenta la resistencia a la insulina. Y también se ha asociado con una menor variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un marcador de salud cardiovascular y autonómica. La grasa subcutánea es la que pellizcamos en el abdomen. No tiene ese mismo efecto metabólico negativo. Ahora que ya entendimos el problema, hablemos sobre cómo se trata. En términos de dieta, lo que se busca es una alimentación de baja carga glucémica, rica en fibra, fitoquímicos y proteína magra. Los 2/3 del plato deben de ser de vegetales de colores y algunas frutas de bajo índice glucémico. Se eliminan azúcares simples, harinas refinadas, alimentos procesados, conservantes y, si podemos, también moderamos la cafeína y el alcohol. La dieta mediterránea tiene evidencia sólida de efectividad para el síndrome metabólico. En cuanto al ejercicio, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, más trabajo de fortalecimiento muscular, 2 o más días por semana. El ejercicio actúa directamente sobre las células musculares, mejorando la capacitación de glucosa, independientemente de la insulina. Además, que reduce el LDL, aumenta el HDL, disminuye la inflamación y el estrés oxidativo. Y el sueño. Les cuento que esto es algo muy importante, ya que la privación del sueño puede causar resistencia a la insulina por varios mecanismos diferentes. Provoca inflamación, altera el metabolismo de la glucosa, cambia el apetito y disfunciona el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Los recomendados son de 7 a 9 horas, idealmente 8. Y no solo cantidad, sino calidad. La apnea obstructiva del sueño, por ejemplo,
puede amplificar significativamente la resistencia a la insulina. Pasaremos ahora a los nutracéuticos, que son los suplementos con evidencia clínica para la resistencia a la insulina. Les estoy presentando los 5 más importantes según la tabla 31.2 del capítulo. El primero es el cromo, a una dosis de 400 microgramos por día. Potencia la señalización de la insulina. Es especialmente útil cuando existe deficiencia, aunque esto es difícil de comprobar con análisis de sangre convencionales. El segundo es la vitamina D, entre 2000 y 5000 UI por día, con el objetivo de mantener los niveles de 25 OHD entre 50 y 80 nanogramos por mililitro. Hay un dato muy llamativo aquí. Aumentar los niveles de vitamina D de 10 a 30 nanogramos por mililitro puede mejorar la sensibilidad a la insulina hasta en un 70%. El tercero es la coenzima Q10, entre 120 y 200 miligramos por día. A dosis de 120 miligramos mejora el control glucémico y la presión arterial en diabetes tipo 2A. A 200 miligramos también mejora la hemoglobina glicosilada. Optimamos su nivel plasmático a más de 2 microgramos por mililitro. El cuarto es el ácido alfa-lipoico, o ALA, entre 600 y 1800 miligramos por día. Modula directamente la sensibilidad a la insulina y en dosis de 600 a 1200 miligramos mejora la microcirculación y la polineuropatía diabética. Y el quinto es el magnesio quelado, entre 200 y 400 miligramos por día. Los estudios epidemiológicos muestran que una alta ingesta de magnesio predice una menor incidencia de diabetes tipo 2. La deficiencia de magnesio intracelular es muy común en pacientes con DM2 y la suplementación la restaura, mejorando la captación de glucosa. Avancemos al segundo sistema de nuestra cascada hormonal, las glándulas suprarrenales. Estas son estructuras con forma de haba situadas encima de los riñones. Están compuestas por dos regiones, la corteza y la médula. La corteza produce 3 categorías de hormonas esteroides. Los mineralocorticoides, que regulan el balance de sodio y agua. Los glucocorticoides, principalmente el cortisol, que regula el metabolismo y la respuesta al estrés. Los andrógenos, sobre todo la DHEA, e hidroepiandrosterona, que tiene múltiples funciones metabólicas y reproductivas. La médula produce la epinefrina y la norepinefrina, que son las hormonas de la respuesta de lucha, huida o susto. La doctora Tindrade usa una metáfora que me parece perfecta para explicar cómo funciona la reserva suprarrenal. Dice que es como una cuenta bancaria de adrenalina, ya que cuando somos jóvenes tenemos mucho capital y podemos gastarlo libremente. Pero a medida que vamos envejeciendo, si no reponemos lo que gastamos, podemos llegar a la bancarrota suprarrenal. Esa bancarrota tiene consecuencias muy serias para toda nuestra salud hormonal. La disfunción suprarrenal fue descrita originalmente por Hans Selye en la década de 1930, quien la llamó el síndrome general de adaptación. Y esta tiene 3 etapas bien definidas, que están representadas en la tabla 31.3 del capítulo. La etapa 1 es la excitación o alarma. Aquí tanto el cortisol como la DHEA aumentan en respuesta al estrés, pero luego vuelven a los niveles basales. El cuerpo puede recuperarse, puede ser completamente asintomática o puede presentar síntomas leves. Las reservas suprarrenales están intactas. La etapa 2 es la de adaptación o resistencia. Aquí el cortisol está crónicamente elevado, pero la DHEA empieza a caer. Ya no hay recuperación completa entre episodios de estrés. Aparecen síntomas: ansiedad, cambios de humor, depresión inicial, insomnio. El cuerpo sigue funcionando, pero está trabajando a un nivel de estrés crónico. Etapa 3 es el agotamiento, que es lo que comúnmente se conoce como fatiga suprarrenal. Aquí, tanto el cortisol como la DHEA están bajos porque las glándulas suprarrenales ya no pueden mantener la producción. Los síntomas son severos: fatiga profunda, síndrome de fatiga crónica, caída de cabello,
pérdida prematura de hormonas, desequilibrios hormonales múltiples, supresión del sistema inmunológico, artritis, ansiedad severa y depresión profunda. La bancarrota suprarrenal de la que hablamos. Y es importante aclarar que el término fatiga suprarrenal debería usarse estrictamente para esta tercera etapa, no para cualquier etapa de la disfunción. A todo esto nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué causa todo esto? Bueno, la doctora Tindrade identifica dos grandes categorías de causa, el estrés físico y el estrés psicológico. El estrés físico incluye la exposición a toxinas ambientales, infecciones crónicas, deficiencias nutricionales, desequilibrios hormonales previos, alergias y ciertos medicamentos. También incluye la dieta. El consumo de azúcar, carbohidratos simples, conservantes, alcohol y cafeína excesiva genera picos de glucemia que obligan a la corteza suprarrenal a producir exceso de cortisol constantemente. El estrés psicológico incluye divorcios, trabajo estresante, vida familiar difícil, la falta de apoyo social y, muy importante, el trauma pasado no resuelto. Aquí hay algo que yo considero fundamental entender, el cual es que el cuerpo no distingue entre el estrés psicológico real y el percibido, ni entre eso y una emergencia física. Revivir un trauma del pasado, preocuparse por lo que la gente piensa o anticipar situaciones de miedo tiene el mismo impacto fisiológico en las suprarrenales que una emergencia real e inmediata. Para las glándulas suprarrenales, el estrés es estrés, independientemente de su fuente. La autora nos recomienda el libro El cuerpo lleva la cuenta de Van Kolk como herramienta esencial. Para evaluar la disfunción suprarrenal, la herramienta diagnóstica principal que propone la doctora Tindrade es la prueba de cortisol salival de 4 o 6 puntos. La prueba de 4 puntos mide el cortisol en saliva en cuanto a momentos del día, al despertar, a media mañana, por la tarde y por la noche. Esto nos da curva del ritmo circadiano del cortisol. La variante de 6 puntos añade la respuesta al cortisol al despertar, que son dos muestras adicionales en los primeros 30 a 60 minutos de despertar. ¿Por qué el cortisol salival y no plasmático? Bueno, porque el cortisol salival refleja la fracción libre y biológicamente activa del cortisol en plasma, que es la que tiene el efecto en los tejidos. Las concentraciones plasmáticas totales incluyen el cortisol unido a proteínas transportadoras, que no está disponible para las células, por eso la prueba salival tiene mayor importancia diagnóstica. En la etapa 2, veremos cortisol crónicamente elevado, especialmente en la tarde y en la noche cuando debería estar bajo. En la etapa 3, veremos una curva aplanada con cortisol bajo en múltiples puntos del día. El tratamiento de la disfunción suprarrenal que propone la doctora Tindrade se organiza en lo que ella llama el enfoque de 3 pilares, más un cuarto pilar opcional. Me gusta esta estructura porque pues es clara y escalable. El primer pilar es la nutrición y el estilo de vida. La base es una alimentación orgánica, rica en fitoquímicos, libre de conservantes y rellenos, con baja carga glucémica y buenas fuentes de proteína magra. Los 2/3 del plato deberán de ser vegetales y algunas frutas de baja carga glucémica. Es fundamental masticar bien, hidratarnos adecuadamente y comer sin prisas. El ejercicio también entra aquí, pero adaptado a la etapa de disfunción, para la etapa 1 con cortisol alto, un programa más aeróbico. Para la etapa 3, movimientos suaves que no generen estrés adicional al sistema. Y el manejo del trauma. Las técnicas de relajación son igualmente parte de este primer pilar. El segundo pilar son los nutracéuticos personalizados, que vamos a ver en detalle en la siguiente diapositiva. El tercer pilar son los adaptógenos, que son hierbas y plantas medicinales que ayudan al cuerpo a adaptarse a los factores estresantes y facilitan la comunicación entre las glándulas suprarrenales y los centros superiores al cerebro. El cuarto pilar, que es opcional. Este incluye la suplementación hormonal con DHEA y pregnenolona en dosis muy bajas. La recomendación es usar este pilar únicamente cuando los 3 anteriores ya están bien establecidos y se necesita mayor apoyo. En muchos casos, los 3 primeros pilares son suficientes para restaurar el equilibrio.
Ahora estamos viendo la tabla 31.4 del capítulo, con los nutracéuticos específicos para la disfunción suprarrenal. Déjenme explicarles los más importantes. El ácido pantoténico o vitamina 5, a dosis de 500 a 1500 miligramos por día, es en mi opinión el más específico para las suprarrenales. Estimula la capacidad de las células suprarrenales para secretar progesterona y corticosterona y entra en la vía esteroidogénica muy temprana, a nivel de la pregnenolona, la cual puede provocar un aumento de las hormonas suprarrenales posteriores. Para pacientes que no quieran usar terapia de reemplazo hormonal, podemos usar dosis de hasta 1500 miligramos por día. La vitamina B6 en su forma activa, el P5P, de 50 a 100 gramos por día. Es un cofactor esencial en la producción de energía y los requerimientos aumentan significativamente bajo estrés crónico. El folato en su forma activa, el 5-MTHF de 400 a 800 microgramos por día, importante, no cualquier fosfato, sino el metiltetrahidrofolato, que no requiere conversión hepática. El magnesio quelado a 400 y 600 miligramos diarias. Es cofactor en múltiples reacciones del ciclo Krebs y sus niveles bajos aumentan directamente la liberación de hormonas del estrés. Además, el magnesio disminuye la secreción nocturna ACTH, que es la hormona que estimula las suprarrenales. El zinc a 30 a 50 miligramos por día, equilibrado con cobre en proporción de 10 a 1. El receptor glucocorticoides es un factor de transcripción con dedos de zinc y más de 300 enzimas humanas requieren zinc para funcionar. La vitamina C, que se concentra preferentemente en las glándulas suprarrenales y se agota en los momentos de estrés agudo. Los ácidos grasos, omega 3, entre 1000 y 3000 miligramos por día, que atenúan las respuestas al estrés y disminuyen el cortisol de la adrenalina. Y la vitamina D, a 2000 IU diarias, que entre otras cosas reduce la reactivación viral en contextos de estrés elevado. El tercer pilar del tratamiento suprarrenal son los adaptógenos. Los adaptógenos son hierbas y plantas medicinales que tienen la capacidad de ayudar al organismo a adaptarse a los factores estresantes, tanto físicos como psicológicos. Su mecanismo de acción involucra la modulación del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, y evidencia reciente muestra que también actúan a través de las chaperonas moleculares y la expresión de neuropéptidos cerebrales. Los 4 adaptógenos principales que menciona la autora son la Rhodiola rosea, cuyas moléculas activas las podemos ver. Esta es una planta del Ártico que tiene una historia milenaria de usos de regiones frías y es quizá la más estudiada para mejorar la resistencia al estrés físico y mental. Continuamos con la otra, la cual también es conocida como ginseng siberiano, con sus principios activos que podemos ver. Fue ampliamente estudiado en la era soviética para mejorar el rendimiento de deportistas y militares. Continuamos con la siguiente, cuyo principio activo es la esquizandrina, y esta tiene efectos hepatoprotectores, además de adaptogénicos. Continuamos con la última. Este es el más conocido y uno de los más estudiados en todos los adaptógenos, con amplia evidencia en la mejora del rendimiento cognitivo y físico bajo condiciones de estrés. Continuamos con el tercer sistema de nuestra cascada, la glándula tiroides. La tiroides es un órgano endocrino con forma de mariposa ubicado en el cuello y regula prácticamente el metabolismo de cada célula del cuerpo. Permítanme repasar brevemente la fisiología porque es fundamental para entender todo lo que sigue. Bueno, la vía funciona así. El hipotálamo produce TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Esta TRH llega a la hipófisis y le ordena producir la TSH, la hormona estimulante de la tiroides. La TSH actúa sobre la glándula tiroides para producir hormonas. Y aquí viene algo muy importante. La tiroides produce el 95% en forma de T4 y solo el 5% en forma de T3. La T4 es la forma de almacenamiento.
Luego, principalmente en el hígado y los riñones, la T4 se convierte en T3 libre, que es la forma activa, la que entra a las células y actúa sobre el genoma. ¿Y qué pasa cuando la función tiroidea falla? Bueno, las consecuencias son devastadoras. Afectan a prácticamente todos los sistemas, lo cual provoca fatiga profunda, aumento de peso, depresión, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina y malos resultados en el embarazo. La tiroides no es solo el metabolismo en el sentido coloquial del término, es el regulador maestro de la energía celular. Para que la tiroides funcione correctamente necesita una serie de nutrientes específicos que actúan como cofactores. Quiero que esto se lo lleven muy claro. Para la síntesis de hormonas tiroideas a nivel de la glándula necesitamos hierro, yodo, tirosina, zinc, selenio, vitamina A, vitamina E, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina C y vitamina D. Son 12 nutrientes esenciales. La deficiencia de cualquiera de ellos puede afectar la producción hormonal. Para la conversión de T4 a T3 por la enzima de iodinasa, los minerales más cítricos son el selenio y el zinc. Una baja relación T3-T4 puede relacionarse directamente con deficiencias de ambos. Por eso, la autora nos recomienda empezar con la alimentación. Por ejemplo, las nueces de Brasil son especialmente ricas en selenio y zinc, y recomienda consumirlas antes de recurrir a suplementos. Ahora, hay toda una lista de factores que inhiben la función tiroidea, y esto es algo que me parece vital entender, porque vivimos rodeado de ellos. El fluoruro y el bromo son antagonistas directos del yodo, y compiten con él en los receptores tiroideos. Están presentes en el agua del grifo, en productos de cuidado dental, en algunas bebidas. Los metales pesados como el mercurio, el cadmio y el plomo bloquean directamente la función tiroidea. Los pesticidas y herbicidas, los medicamentos como los anticonceptivos orales, la enfermedad celíaca no tratada, el estrés crónico que desvía la T4 hacia la T3, reversa inactiva en lugar de hacia la T3 activa. Este es otro punto que es importante tocar y merece su propia diapositiva, y está presentado en la tabla 31.5 del capítulo. Lo que pasa es que la conversión de T4 a T3 puede ir por dos caminos. El camino bueno produce T3 activa, que va a entrar a las células y va a hacer todo lo que necesitamos. El camino malo produce T3 reversa, que es una molécula inactiva que además compite con la T3 activa por los receptores celulares. Es como poner un bloqueador en los receptores. Los factores que facilitan la conversión hacia T3 activa son vitaminas A, E y B2, minerales como selenio, potasio, yodo, hierro y zinc, y hormonas como el cortisol en niveles fisiológicos, la hormona de crecimiento, la testosterona, la insulina y la melatonina. Los factores que inhiben la conversión y favorecen la T3 reversa son las deficiencias de selenio y yodo, el exceso de estrógenos y los anticonceptivos orales, el exceso de cortisol y catecolaminas, que es exactamente lo que ocurre en la disfunción suprarrenal, la inflamación crónica y las citocinas, la disfunción hepática o renal, las dietas de mala calidad y, por supuesto, los metales pesados, pesticidas e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y ahora llegamos a uno de los puntos más controversiales, pero también más importantes de toda la sección de tiroides, la diferencia entre los rangos funcionales y los convencionales. Esto en la tabla 31.6. Para la TSH, el rango convencional aceptado es de 0.4 a 0.5, el rango funcional es de 0.4 a 2.0 o máximo 2.5. ¿Por qué? Porque los rangos convencionales se calcularon tabulando resultados de grandes poblaciones que incluyen personas con disfunción tiroidea no diagnosticada. No presentan necesariamente la salud óptima. Para la T4 libre, el rango convencional es de 9 a 23, el funcional es de 15 a 23. La parte baja del rango convencional ya puede asociarse a síntomas hipotiroideos. Para la T3 libre convencional, 3 a 7, funcional, 5 a 7. Nuevamente, la mitad inferior del rango convencional puede ser insuficiente para una función metabólica óptima. Y aquí hay algo que los laboratorios convencionales generalmente no miden y que es crucial.
la T3 reversa con rango funcional de 11 a 18 y los cocientes T3, T4 libre, que debe ser mayor a 0.33 y el cociente T3 total, T3, reversa que debe ser mayor a 6. Estos cocientes nos dicen si la conversión está yendo hacia la forma activa o hacia la forma inactiva. Una persona puede tener TSH 4 normal y sin embargo tener hipotiroidismo funcional porque toda su T4 se convierte en T3 reversa en lugar de T3 activa. Los análisis convencionales no lo detectarían. Para el tratamiento nutricional de la disfunción tiroidea, la doctora Tindraden nos da las dosis específicas de los nutrientes más importantes. El selenio entre 200 y 400 microgramos por día. En su opinión, el más cítrico para la conversión T4-T3. La deficiencia de selenio por sí sola puede explicar una baja relación T3-T4. Y como lo mencioné, las nueces de Brasil son la fuente alimentaria más rica en selenio. El zinc entre 15 y 30 miligramos por día, que también apoya la conversión y mejora la sensibilidad celular a las hormonas tiroideas. El hierro o ferritina entre 15 y 20 miligramos por día para mujeres menstruantes. Aquí hay un punto muy importante, ya que nuestra autora nos recomienda medir la ferritina en lugar de solo el hierro sérico y suplementar cuando la ferritina esté baja. El objetivo en mujeres es 80 a 100 nanogramos por mililitro y ligeramente más alto en hombres. La vitamina D a 2000 IU por día, que modula también la autoinmunidad tiroidea. La vitamina A 2000 IU por día, que mejora la sensibilidad celular a las hormonas tiroideas. Y el yodo a 150 microgramos por día. Recordando que debemos corregir la deficiencia de hierro primero para que el yodo sea eficaz. La tabla 31.7 del capítulo nos muestra las interrelaciones entre la función tiroidea y los otros sistemas hormonales. Y esto es algo que me parece absolutamente fascinante, porque ilustra perfectamente por qué el orden de tratamiento es tan importante. En la relación con las suprarrenales, cuando la actividad suprarrenal está alta, con cortisol elevado, se altera la enzima de idoninasa, lo que lleva a niveles más altos de T4, niveles más bajos de T3 activa y TSH normal o elevada. O sea, tenemos hipotiroidismo funcional con laboratorio normal. Cuando la actividad suprarrenal está baja, como en la etapa 3 de disfunción, puede resultar en T4 baja y T3 alta, pero con síntomas de hipotiroidismo porque los receptores están desensibilizados. Y aquí viene una regla de oro. El exceso de adrenalina puede desensibilizar los receptores T3, produciendo resistencia a la T3. Es decir, el paciente tiene síntomas de hipotiroidismo pero con niveles de T3 elevados. ¿Y qué pasa si le damos suplementación tiroidea sin haber equilibrado las suprarrenales primero? No lo va a tolerar. Puede tener palpitaciones, ansiedad, insomnio. Siempre hay que equilibrar las suprarrenales antes de suplementar la tiroides. Como vemos, en la relación con las hormonas sexuales, el hipotiroidismo estimula esas enzimas, lo que lleva a cabo una mayor producción del metabolito de estrógeno, que es más proliferativo y se asocia con mayor riesgo oncológico. El hipotiroidismo también disminuye la SHBG, la globulina fijadora de hormonas sexuales, lo que aumenta la disponibilidad del estradiol y la testosterona, pudiendo generar dominancia estrogénica o hiperandrogenismo. Llegamos al cuarto sistema, las hormonas esteroides sexuales, y quiero empezar con el principio fundamental que ya habíamos mencionado. Si hemos equilibrado bien la sensibilidad a la insulina, la función suprarrenal y el estado tiroideo, en muchos casos, las hormonas sexuales se autorregulan solas. Pero eso no significa que no las evaluemos. La evaluación es esencial y en el panel laboratorial completo incluye los siguientes marcadores. Progesterona. Medir en fase luteal ciclo, específicamente entre los días 19 y 21, porque ese es el momento del pico de progesterona. Si la medimos en cualquier otro momento del ciclo, podemos tener valores bajos que no reflejan la verdadera producción lútea. Estrógenos. El estradiol E2, la estrona E1 y el estriol E3 se miden en la fase folicular, entre los días 10 y 12,
para capturar los niveles basales y el inicio del pico folicular. Testosterona total y libre. Junto con la SHBG, globulina fijadora de hormonas sexuales, y la albumina. Con estos tres valores podemos calcular la testosterona biodisponible. La testosterona se une muy fuertemente a la SHBG y no está disponible para las células. Se une más débilmente a la albumina, y esa fracción sí es biodisponible. Por eso no basta con medir solo la testosterona total. Y finalmente los metabolitos de estrógenos, que nos dicen por qué vía se está metabolizando el estrógeno. Algo fundamental para la evaluación del riesgo oncológico. Ahora quiero hablarles de algo muy importante sobre la dinámica hormonal femenina, especialmente en la perimenopausia. En las mujeres que entran en la perimenopausia, la progesterona y la testosterona empieza a disminuir antes que el estrógeno. Esto es un patrón típico que muchas veces se confunde. La mujer puede tener síntomas de insomnio, ansiedad, ciclos irregulares o sangrado excesivo que se atribuyen a la menopausia, cuando en realidad son síntomas de deficiencia de progesterona, con estrógenos aún relativamente normales. Hay un mecanismo muy particular que se llama robo de pregnenolona o pregnenolona esteal. La progesterona está al inicio de la vida esteroidogénica, junto a la pregnenolona, cuando hay estrés crónico y el cuerpo necesita producir más cortisol urgentemente. Puede desviar la progesterona hacia la vía del cortisol. La supervivencia se prioriza sobre la reproducción en la jerarquía hormonal del cuerpo. Por eso, el estrés crónico causa deficiencia temprana de progesterona, incluso en mujeres jóvenes. Otro factor importante son los disturbios protectores endocrinos y genostrógenos, presentes en plásticos, pesticidas. Estos compuestos compiten con nuestras hormonas innatas por los receptores y alteran completamente la señalización hormonal. Y en hombres, la exposición crónica a estos compuestos está asociada con la disminución de testosterona a edades cada vez más tempranas. Antes de considerar la terapia de reemplazo hormonal, hay toda una gama de intervenciones naturales con buena evidencia clínica que vale la pena explorar. La progesterona baja al inicio de la perimenopausia. La primera línea es apoyar la función suprarrenal, porque como vimos, muchas veces la deficiencia de progesterona es secundaria al robo de pregnenolona por el estrés. La segunda intervención es el Vitex angus castus, también conocido como sausgatillo. Esta planta actúa sobre el eje hipotálamo-hipófisis y estimula la fase lutea, apoyando la producción de progesterona. En muchos casos puede ser suficiente para restaurar la función sin necesidad de progesterona bioidéntica. Para la testosterona baja en mujeres, la autora recomienda la DHEA sublingual, a dosis bajas de 5 a 10 miligramos 2 veces al día, combinada con apoyo a las vías de desintoxicación, especialmente la metilación y el glutatión. Un punto importante aquí. En mujeres, la DHEA se convierte preferentemente en testosterona por la actividad de enzimas específicas. Pero en hombres ocurre lo contrario. La DHEA tiende a convertirse en estrógenos. Por eso, la misma intervención tiene efectos diferentes según el sexo. Para la testosterona baja en hombres, la prioridad es el zinc y la desintoxicación general, reduciendo la exposición a genoestrógenos que compiten con la testosterona. Y para ambos sexos, la harina de linaza a 2 cucharadas por día puede mejorar la desintoxicación de estrógenos y aliviar síntomas de desequilibrio hormonal. Me gustaría comentarles un remedio botánico que la doctora menciona con mucho entusiasmo para el manejo de los síntomas menopáusicos. El extracto de Rheum ponticum, también conocido como ERR731 o comercialmente como Estrovera en Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica, lo que hace que este extracto sea diferente a otros fitoestrógenos es un mecanismo de acción muy específico. Se une selectivamente al receptor de estrógeno beta. Esto es muy relevante porque los dos tipos de receptores de estrógeno tienen efectos muy diferentes. El receptor alfa es más proliferativo y su activación sostenida se ha asociado con riesgos
oncológicos. El perceptor beta, en cambio, puede ser un protector contra algunos cánceres relacionados con hormonas. Se propone que las funciones centrales relevantes para los síntomas menopáusicos, incluyendo los sofocos, están mediadas precisamente por la activación del receptor beta. Los beneficios clínicos demostrados del ERR 731 incluyen reducción significativa de los sofocos y síntomas vasomotores, mejora de la ansiedad y los cambios de humor que frecuentemente acompañan a los desequilibrios hormonales, y mejora del estado de salud y bienestar general en mujeres perimenopáusicas. Ahora tenemos la desintoxicación del metabolismo de estrógenos. El metabolismo del estrógeno en el hígado puede ir por dos caminos principales. La vía del 2-OH produce el 2-hidroxiestrógeno, que es la forma más benigna. La vía del 16-A-OH produce el 16-A-hidroxiestrógeno, que es mucho más proliferativo. Es asociado con un mayor riesgo de cánceres relacionados con hormonas. Lo importante es que podemos influir en cuál de estas vías predomina a través de la nutrición y la suplementación, para favorecer la desintoxicación adecuada del estrógeno, apoyando las enzimas de conjugación de fase 2. Especialmente la vía de metilación necesitamos las vitaminas B activadas, la N-acetilcisténica o NAC, el resveratrol, el ácido alfa-lipoico, el glutatión liposomal y el selenio. Y hemos llegado a la última diapositiva. La doctora Trindade concluye así: abordar los problemas hormonales de forma sistemática es fundamental para descubrir la causa raíz del desequilibrio hormonal. Esto resulta más eficaz cuando se trata primero de la disfunción insulínica, seguida del apoyo suprarrenal, luego los problemas tiroideos y finalmente el equilibrio de las hormonas esteroides sexuales y su metabolismo. Este enfoque permite al profesional corregir los desequilibrios subyacentes sin recurrir a la terapia de reemplazo hormonal en muchos casos. Espero que esta información te sea tan útil como a mí, para que la podamos aplicar tanto en una práctica clínica como en nuestra propia vida.